La palabra de esta semana la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Lo tenemos en pantalla y lo podemos leer todos juntos. Y dice así la palabra del Señor: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El título del mensaje de esta semana se llama La sanidad para salvar las 237 naciones. Dios te ha llamado para hacer la evangelización del mundo, para salvar las 237 naciones y 5.000 tribus. Pero para ello es necesario, primeramente, que recibas la sanidad para ser capaz de poder salvar las 237 naciones. Es necesario tener el estado espiritual correcto en el que puedo ser lleno del Espíritu Santo. Os bendigo para que recibáis esta respuesta de la llenura del Espíritu Santo a lo largo de toda la semana. Que tengáis el estado espiritual donde pueda estar conectado con Dios. Por eso la primera sanidad y más importante que siempre hemos de recibir es la sanidad espiritual. ¿Qué es recibir sanidad espiritual? Ser sano a mi incredulidad. Hay algo en nosotros que nos impide creer en Dios. Hay algo en nosotros que me hace vivir una vida de fe viendo mi realidad, mi problema visible, lo que está a la vista, la situación que me rodea, mi dificultad, mi problema, y no me hace ver que Dios está obrando en medio de esta situación. Por eso necesito una sanidad espiritual, una obra de Dios, la respuesta de Dios que me sane de toda incredulidad que me impide creer realmente en Él y en su poder. Es necesario que yo primeramente tenga el estado espiritual donde puedo recibir la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada os hice una pregunta en la introducción. ¿Podemos hacer la evangelización del mundo? Sabemos que la Biblia nos habla que Jesús mismo comisionó a sus discípulos diciendo: ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Pero muchos creyentes, aunque sabemos que la dirección de la Biblia y lo que Dios nos dice es predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, lo ven como algo difícil o incluso imposible. Algo que sabemos que está ahí, que Dios parece que puede hacer o que está guiando un poco, pero realmente no creo que lo pueda hacer a través de mi vida. ¿Podemos hacer la evangelización del mundo? No, yo no. Los discípulos de Jesús, cuando fueron llamados, tampoco podían hacer la evangelización del mundo. Cuando Jesús fue a buscar a Pedro y a otros discípulos cuando estaban pescando y les dijo: dejad las redes, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús les habló de la conclusión que ellos iban a tener, pero en ese momento no podían pescar hombres, no podían hacer la evangelización del mundo. ¿Por qué? No tenían un estado espiritual donde podían recibir la llenura del Espíritu Santo. También estaba Jesús con ellos, claro, no había venido el Espíritu Santo todavía, pero no estaban preparados. Incluso después de que Pedro confesara: Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús no le dijo: ay, qué inteligente eres, Pedro. No, bendecido eres. Sobre esta confesión yo mismo edificaré mi iglesia, pero le dijo: no digáis a nadie que yo soy el Cristo. ¿Por qué? No estaban preparados. Pero después del monte del Olivar, en este versículo, ¿qué les dijo? Ir hasta lo último de la tierra. Es totalmente, aunque es la misma conclusión, totalmente una dirección completamente opuesta. Antes les dijo: no se lo digáis a nadie. ¿Por qué? No estaban preparados. Ahora, ir hasta el último de la tierra, con esta conclusión. ¿Qué pasó entre medias? Una sanidad necesaria en sus vidas. Cuando fueron llamados, no eran capaces, eran personas que no eran capaces, no tenían la habilidad, ni siquiera el estado espiritual en el que podían hacer la evangelización del mundo. No podían ser testigos en ese momento. Por eso Jesús los guió por medio de un entrenamiento, el cual les hizo recibir la sanidad necesaria para hacer la evangelización del mundo. ¿Esto qué es? De Cesarea de Filipo a Roma. Ese proceso. Desde que los llamó 12 apóstoles hasta las 237 naciones, 5.000 tribus.
Para ello, ¿qué es el método? ¿Cuál es la sanidad? Nos ha dicho el pastor Riu en esta conferencia de misiones. ¿De qué os estoy hablando? Al igual que los 12 apóstoles, al igual que los discípulos que Jesús dejó, en vuestra vida Dios os está guiando y ha preparado un horario de estar oculto. Hay dos tipos de horarios que viene al discípulo. Primeramente, el horario de estar oculto, donde Dios te está entrenando, te está guiando por un horario donde no te tiene a la vista, donde parece que no estás haciendo algo grandioso para el Evangelio, pero es un horario, un proceso necesario en tu vida donde Dios te está sanando. Dios guía al discípulo a un tiempo de entrenamiento mientras estás oculto, mientras está oculto para sanarlo y prepararlo para salvar las 237 naciones y 5.000 tribus. A lo largo de la Biblia lo podemos ver. La Biblia nos lo explica muy bien. Cómo hombres que fueron utilizados por Dios grandiosamente, todos ellos pasaron por este horario. Hablamos de los 7 remanentes. José, el tiempo de esclavitud, el tiempo que estuvo en prisión, incluso el tiempo donde estaba sufriendo por sus hermanos. No era conocido, no estaba en el lugar de hacer la evangelización del mundo. Fue un horario donde Dios le guió en medio de la esclavitud, en prisión, en la cárcel, donde Dios le empezó a sanar, donde Dios le estaba preparando para que conociera la economía, para que conociera la política, para después ponerle delante de Faraón. El horario de ser revelado, donde apareces, eres revelado al mundo, la obra de Dios, hasta el punto que Faraón dijo, pero ¿de dónde ha salido este hombre? No he visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios como este hombre. ¿De dónde ha salido este hombre? Hasta ahora, ¿dónde estaba? Dios lo había ocultado, pero lo estaba preparando desde tiempos eternos. Desde antes de la fundación del mundo lo había preparado igual que tu vida. ¿Será solo José? Moisés. Desde el principio Dios lo había preparado, pero tuvo un horario en su vida mientras estuvo en palacio, mientras estuvo en el desierto de Midian con Jetro, donde Dios lo fue preparando ocultamente. No estaba revelado al mundo, no estaba en la posición, en el lugar que Dios había predestinado para él para hacer la evangelización del mundo, sino que estaba pasando por un proceso, un entrenamiento donde Dios le estaba cambiando lo incorrecto. Al igual que los discípulos, como os hablé la semana pasada. ¿Qué es bendición? Le estaba cambiando estos conceptos. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es mi vida de fe? Mirar la vida de Samuel. Samuel fue una persona que nació de la respuesta a la oración a una persona que cambió la época, su madre, Ana, donde vio la necesidad espiritual del pueblo y oró con el deseo de Dios, oró y recibió la respuesta para la época. Y Dios le dio un hijo, Samuel, porque Dios quería levantar a un rey en esa época, que era David. Para ello necesitaba a un sacerdote que pudiera ungir de esta forma al rey David. Por eso preparó también a Samuel. Pero desde un principio no fue ese gran sacerdote, no fue ese gran hombre de Dios que Dios usó. Tuvo un tiempo al lado del arca donde él dormía, donde estaba bajo el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, entrenando. Mirar la vida de David. No fue desde el principio el rey que conocíamos, sino que Dios le guió a través de un horario de estar oculto para sanarle, prepararle donde él, enfrentándose a leones, a osos, pudo escribir los salmos, pudo enraizar en esa relación personal con Dios, para saber recibir la guía, para saber distinguir qué es el evangelio y qué no, para poder confirmar el pacto en sus vidas. Dios le guió a través de ese entrenamiento oculto para sanarle, como un pastorcito de ovejas. Por donde pasaban ni le miraban. Ni siquiera sus hermanos le tenían en estima. ¿Dónde vas tú a pelear con Goliat? Pero de igual manera vino un horario de ser revelado en la época. Yo creo que esto Dios lo está haciendo en mí, lo está haciendo en vosotros, lo está haciendo en nuestra iglesia.
Lo está haciendo en la vida de muchos discípulos de evangelismo que están llegando al evangelio. El habla hispana, Latinoamérica, estamos en la introducción. Cuando llegue el horario de ser revelado, se levantarán por todos los países pastores, discípulos, con el evangelio, que predican el evangelio y harán el movimiento de evangelismo bíblico. En esa época, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde estoy? Todo lo voy viendo, pero hay un horario de estar oculto, donde Dios también ha ido preparando mi vida y está preparando vuestras vidas. Mirar la vida de Daniel. Él tuvo un tiempo donde oculto, como esclavo, bajo el cautiverio en Babilonia, donde fueron arrastrados, él 3 veces al día, a solas, abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén, pidiendo que Dios restaurara el evangelio, que restaurara Jerusalén, que restaurara Israel. Tuvo un tiempo de estar oculto donde Dios obró. No solo Daniel, Elías. También Dios le guió por medio de un entrenamiento donde se rindió por completamente y cayó bajo el enebro. Tenía un estado espiritual donde no tenía más remedio, donde solo podía vivir de esos cuervos que le traían comida para comer. Ni siquiera podía comer por sí mismo, solo podía vivir de lo que Jehová Dios le daba en su boca. Los cuervos le traían la comida. Tuvo ese tiempo Elías también, donde parecía que había llegado el fin. Pero a todos ellos, después de ese tiempo, Dios los estaba preparando en realidad. Elías llegó a orar: Dios, llévame, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. He matado a 850.000 falsos profetas. Tu nombre ha sido glorificado en ese lugar. Dios, ya llévame contigo. Elías, si todavía ni he empezado contigo, si todavía no has hecho por lo que yo te creé, por lo que yo te llamé, establecí, todavía no has empezado, ya te quieres venir. He preparado 7.000 discípulos que tú has de levantar. He preparado a Eliseo, el rey ha de ser cambiado. Y tú eres una pieza clave para todo eso. Cada uno de los remanentes que cambiaron la época tenían este tiempo. Mirad Pablo. El tiempo después de encontrarse al Señor Jesucristo. El tiempo que estuvo en Damasco, tumbado en cama, con Ananías, con otros discípulos. Fue el tiempo de estar oculto, pero donde Dios trabajó con él para cambiar los conceptos, organizar el evangelio en su vida, para que pudiera ser el evangelista que llegase a conquistar Roma. Esto es lo que nos está hablando la corriente del mensaje. Mira tu vida ahora. ¿Dónde estás? Sin decírmelo, yo lo sé. En el horario de estar oculto. Es el horario donde estamos todos. Estamos en el proceso de Cesarea de Filipo a Roma, de que hemos sido llamados como discípulos, pero tenemos que recibir esa sanidad para llegar a las 237 naciones y 5.000 tribus. Por eso el título de hoy: la sanidad para salvar las 237 naciones. Esa sanidad la estás recibiendo ahora en el entrenamiento de estar oculto. Por eso, el punto número 1, la torre. El pastor Ryu habla 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales. ¿Qué tienes que entender sobre la torre? Antes que la torre de Dios, había una torre antigua de Satanás en tu vida. ¿Entiendes qué quiere decir esto? La torre plantada por Satanás en ti. ¿Y cuál será el núcleo, la pieza clave para cambiar, para derrumbar esa torre de Satanás y empezar a establecer esa torre de Dios? ¿Qué será aquello que puede traer el punto de cambio para derrumbar lo que Satanás ha hecho en tu vida, lo que ha edificado Satanás en tu vida, y empezar a edificar lo de Dios? ¿Cuál será ese punto de cambio? Cristo. No Cristo, solo Cristo. No Cristo. Si no es Cristo, no funcionará. El encuentro con Cristo es el punto de cambio en tu vida. El encuentro con Cristo, aunque Él dijo consumado es el comienzo de todo. ¿Sabes qué es lo único que Satanás teme? Lo único y lo que más teme Satanás: Cristo.
No teme de qué universidad te has graduado. No teme lo inteligente que puedas ser. No teme cuánto dinero hay en tu cuenta del banco. No teme cuántos amigos puedas tener, gente que te pueda ayudar, colaboradores. No teme qué grande sea tu iglesia. Satanás no teme quién es tu padre o tu madre, el respaldo que tú puedas tener, social o políticamente, la situación en la que tú estás. Satanás no lo teme. Cualquier privilegio, beneficio, característica tuya, no teme nada de eso. Satanás teme a Cristo. Recuerda esto. Si disfrutas de Cristo a través de tu oración a tiempo marcado, toda la oscuridad se quebranta. No necesitas otra cosa. ¿Por qué? Con otra cosa no puede ser derrumbada la torre de Satanás, solo Cristo. Entonces, mis 3 concentraciones, por la mañana, tarde, noche. A mis tiempos marcados, mi oración a tiempo marcada, si soy capaz de recordar Cristo, si soy capaz de disfrutar de Cristo, toda la oscuridad que me rodea, que está obrando, es quebrantada. Espera y verás, solo permanece disfrutando de Cristo. Cambia el ambiente en tu casa, en tu familia, en tu relación con tu pareja, en tu puesto de trabajo, todo, en la iglesia. Toda oscuridad, verás que es quebrantada. Si esto no solo 3 veces al día, lo empieza a disfrutar continuamente durante 24 horas, cambia tu destino. ¿Qué significa que cambia tu destino? Continuamente te vienen respuestas. No eres la persona para vivir disfrutando de esto, pero Dios continuamente te levanta, te establece, te pone en el lugar de bendición. Lo he dicho antes de empezar el culto. A través de nuestro culto, la luz de Cristo hace que toda oscuridad que obra en todo el mundo esté siendo quebrantada. Darle la importancia que tiene al culto. A través de nuestra reunión, de nuestro culto, en todos los lugares del mundo, la oscuridad que está obrando está siendo quebrantada. Los discípulos que están escuchando la palabra y aferrándose a la palabra se están levantando a través de nuestro culto. A través de nuestro culto, la luz de Cristo hace que toda la oscuridad que obra en todo el mundo está siendo quebrantada. Si no podemos hacer esto, ¿qué es entonces la iglesia? ¿Qué es entonces el culto? Para eso es. Dios os ha dado el encuentro con Cristo. Cristo ha venido a vuestro encuentro y ha solucionado todos vuestros problemas. Os ha dado la salvación, librándoos de toda obra de Satanás y de oscuridad que os ataba como verdadero rey. No solo vino como vuestro verdadero rey para destruir las obras del diablo en vuestras vidas, sino que os ha llamado como esos reyes espirituales para ser esos embajadores de Cristo y hacer la función de rey espiritual en vuestro campo. ¿Qué quiere decir? Que porque vosotros estáis proclamando, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque estáis proclamando que Jesús es el Cristo en vuestro campo, igual que Cristo vino como rey a quebrantar la oscuridad, por vuestra confesión, la oscuridad está siendo quebrantada. Por eso os llamó como real sacerdocio, rey, pero también sacerdote. Donde vais, la oscuridad es quebrantada. Debes creer en esto. No se ve. Es invisible la oscuridad, pero está ahí. Está obrando. Debéis de creer en esa realidad espiritual. Vosotros tenéis la misión de ser sacerdotes en vuestros campos. Porque a través de vosotros la luz es resplandecida. Entonces toda maldición y desastre en la vida de las personas es bloqueada. Cuando esa luz de Cristo es resplandecida. ¿A través de quién la resplandece Dios? A través del discípulo. A través del discípulo que tiene establecida esta torre de Dios. Vosotros sois esos profetas que resplandecen la luz de Cristo, que guían a otros a esa luz de Cristo. Si oráis en el nombre de Jesucristo, os viene la respuesta. La oscuridad es quebrantada. Creedlo de verdad. Sois reyes, sacerdotes y profetas. Los que estáis pasando por malos momentos, no os desaniméis. Levantar esta torre de Dios en vuestra vida. No necesitáis otra cosa.
¿Cómo lo hago? No puedo hacerlo. No tengo fuerzas. Solo empiezo a orar 3 veces al día. Cristo. Cristo es mi punto de cambio. Confiésalo así. Satanás ha plantado muchas torres en mí, pero ya tengo a Cristo, quien está cambiando cada una de esas torres a la torre de Dios. ¿Y qué tienes que saber? Que estoy en ese proceso. No te afanes por la respuesta. Pídele gracia a Dios para saber esperar, pero cada día confirma. Cristo que vino como mi verdadero rey, incluso hoy está quebrantando la oscuridad en mi vida y en mi campo. Cristo que vino como mi verdadero sacerdote, incluso hoy me está sanando de toda herida, de todo problema espiritual. Cristo que vino como mi verdadero profeta, incluso hoy me está guiando por el mejor encuentro. Entonces, ¿qué cambia en ti? Ya no es el yo, ya no es mi plan, ya no es mi intención, ya no es mi deseo, sino Dios. Dios en mí, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, el plan de Dios para mi vida. Hasta ahora he vivido con mis fuerzas, con mis métodos, con mis planes, pero de hoy en adelante ya no soy yo, sino que es Dios en mí. ¿Cómo has cambiado? ¿Has podido cambiar esto? Si Dios empieza a ser realmente creíble en ti, tu vida empieza a cambiar. Si realmente Dios, Cristo, la obra de Cristo empieza a ser creíble en tu vida empezará a cambiar. La mayoría va a la iglesia, viven una vida de fe, pero todavía ellos son el dueño de sus vidas, son el dueño de sus negocios, son el dueño de sus planes, son el dueño de su futuro. No es Dios, soy yo. Por supuesto, quieren entregarle sus vidas a Dios, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no pueden despojarse de lo suyo, no pueden despojarse de lo que aman, el yo, lo material, lo mío, lo físico, lo visible, mi éxito, mi posición, mi trabajo, mi dinero. Sin yo querer, hay cosas que han venido a mi vida. Estas cosas no es que las habéis buscado, no es que lo queríais así, no es que quería poner a Dios poner mi yo por delante de Dios, no es que quería poner otras cosas por delante del Evangelio, sino que sin darme cuenta, sin yo querer, hay cosas que han venido a mi vida y que se han grabado, lo grabado en mí. Esas son las torres que hay en mi vida. ¿Qué está grabado en mí? Solo la Biblia nos habla de esto. Satanás cometió 3 acontecimientos. Fue el autor del primer acontecimiento en el jardín del Edén, Génesis 3. Satanás dijo al hombre, no creas en la palabra de Dios. Eso se ha grabado en mí. He echado raíz en ello. Se ha vuelto mi naturaleza. Por eso a la gente le cuesta creer en la palabra de Dios. Les es más fácil creer lo que le dice el horóscopo. Les es más fácil creer lo que le dice un adivino, alguien que hace brujería, o lo que le dicen las cartas del tarot. Les es más fácil creer en esas costumbres, supersticiones, en que si pasa un gato negro o no. Les es más fácil creer en eso que la palabra de Dios. ¿Por qué? Satanás ha establecido esa torre en ti. ¿Qué le dijo al hombre? No creas en la palabra de Dios. No vas a morir. ¿Cuál fue el segundo acontecimiento? El diluvio de Noé, del arca de Noé, Génesis 6. Satanás hizo que el hombre se volviera nefilín. ¿Qué quiere decir? Que los espíritus de maldad entraron en la vida del hombre. Quiere decir que el hombre se volvió malvado. Había gran maldad en el hombre. ¿Por qué? Esos espíritus de maldad se apoderaron de la vida del hombre. Solo buscaban el mal. El mal es divertido. El mal es lo que les hacía gracia. El mal es lo que les hacía feliz. Por eso podemos ver las generaciones de Caín que hacían música hablando de las hazañas de su tatarabuelo Caín, de cómo Caín mató a su hermano, y se jartaban de eso. Se levantó una generación, Yubal, quien construía armas para matar de guerra. Había, en el corazón del hombre se había llenado de maldad. ¿Qué quiere decir? Los espíritus malignos de maldad, los demonios se habían apoderado de la vida del hombre. Satanás lo hizo así.
Esto no te lo enseñan en el colegio, ni en las universidades, en muchas iglesias tampoco. Pero es el problema del hombre. ¿Cuál fue el tercer acontecimiento que causó Satanás? Que grabó en la vida del hombre, que le hizo que sea su naturaleza. La Torre de Babel. Satanás hizo que el hombre retara a Dios. Lo engañó hasta el punto de que el hombre se volvió tan soberbio que desafiaba a Dios. Alcemos nuestros nombres. ¿Quién es Dios? ¿Para qué lo necesitamos? Hay que ir al cielo, construimos una torre. ¿Cómo obra Satanás? ¿Cómo ha estado obrando en tu vida? A él le encanta debilitar a Cristo en ti. A él le encanta debilitar tu Cristo. A él le encanta debilitar a Cristo quien está en ti para hacerte mirar otras cosas. Como si Cristo no tuviera poder de cambiar tu situación, como si Cristo hubiese perdido el control de tu vida, como si Cristo no ha preparado tu futuro. Entonces, debilitando a Cristo en tu vida, ¿qué hace? Invisiblemente, pasito a pasito, te va arrastrando a la oscuridad. Un día no veo nada. ¿Dónde está Dios? ¿De verdad está vivo? ¿Está conmigo? ¿Está obrando? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho en mí? Soy remanente, 20 años escuchando el Evangelio, pero ¿qué ha cambiado en España? ¿Qué ha cambiado en mi vida? ¿Qué respuestas tengo yo? Si mira cómo estoy. Pasito a pasito. Te va arrastrando, debilitando a Cristo, haciéndote mirar lo visible, guiándote para que vayas a la iglesia, hagas tus oraciones, pero vivas una vida de fe mirando el problema visible. Ese problema que yo sé que tengo y que los demás saben que yo tengo. Y si esa situación cambia, gloria a Dios, es respuesta a Dios. Y si no cambia, es que Dios todavía no está obrando en mí. Así obra Satanás. Pasito a pasito te lleva. ¿Por qué? No quiere que te levantes. Porque sabe lo que ocurre cuando te levantes. Sabe que tú eres el discípulo que Dios ha preparado al que está trayendo ese punto de cambio al darte a Cristo. Y sabe que en ti se están derrumbando esas torres de Satanás y Cristo cada vez se está haciendo más fuerte. Esa es la torre de Dios. Por eso Satanás te ataca. Por eso Satanás te obra en ti. Por eso Satanás quiere que pierdas la bendición del culto. Por eso Satanás no quiere que escuches el mensaje. Está bien que vayas a la iglesia, que ores, que cantes, está bien, pero que no concluyas en Cristo. Tienes que escapar de esto. Pero esta es la torre que está en nosotros. El punto de cambio para edificar la torre de Dios es Cristo, pero todavía Cristo no está edificado en mí. ¿Qué hay más edificado en mí? El yo, lo mío, mi éxito. Tengo que cambiarlo, tengo que escapar de aquí, pero no puedo. Esa es la historia del pueblo de Israel. ¿Qué tienes que entender en tu vida? Que hay un proceso. Por eso, creer en Jesús y recibir la salvación y cambiar lo grabado en mí es totalmente diferente. Ser libre de Egipto, salir de Egipto y entrar a Canaán es totalmente diferente. Recibir la salvación y disfrutar de la salvación, recibir el Evangelio en Cesarea de Filipo y llegar a conquistar Roma son cosas diferentes. Salir de la opresión de Faraón, de Egipto, de la oscuridad de Satanás, pero llegar a entrar a Canaán es cosas diferentes. Hemos malinterpretado el Evangelio. No, ya he recibido a Cristo, ya todo, consumado es, ya acabado. Hay un proceso. Tienes que morir. Tienes que cambiar lo grabado en ti. Entonces puedes entrar a Canaán. La salvación es tuya. Nadie te la va a quitar. Eres hija, hijo de Dios. Piensa en esto. ¿Se ha establecido realmente en mí la torre de Dios? Antes de que se establezca la torre de Dios, ¿qué torre había en mí? ¿Cómo he cambiado? ¿Cómo se ha derrumbado esa torre y cómo se ha establecido la de Dios? ¿Dónde estoy todavía? Si no se ha establecido la torre de Dios en mi vida, es porque todavía no he cambiado mi dueño. Por eso estoy viviendo un itinerario de destrucción. Por eso habla el pastor Ryu, la torre. ¿Qué torre tienes establecida en ti? Determina tu itinerario. ¿Qué es tu itinerario? Mi caminar. Incluso creyendo, incluso dentro de la iglesia, la gente está viviendo otro itinerario. ¿Cuál?
el que Satanás les está guiando. Un itinerario de sufrimiento. Un itinerario donde Satanás está marcando cada uno de sus pasos y los lleva a la perdición. Los lleva a sufrir. Es el itinerario de Satanás. Provocado, donde soy arrastrado a vivir con Hechos 13, 16 y 19. ¿Qué es esto? Brujería. Mi vida creyendo en la brujería. Mi vida creyendo en los adivinos. Mi vida sirviendo y adorando cosas que no son Dios. ¿Que me llevan a qué? A destrucción y perdición. Ese es mi destino bajo el itinerario de Satanás. Me veo creyendo en la brujería, creyendo en lo que me dice el destino, lo que me dicen las estrellas, el tarot, sirviendo, haciendo idolatría, esclavo de las costumbres, de las tradiciones de mi país, acorde a la época, sin poder encontrar el qué, el yo que Dios ha creado. Esta semana he pensado sobre eso, el yo que Dios ha creado, el Toñín que Dios ha creado, ahora está siendo revelado, no en el principio. Era un español normal, nacido en una familia normal, con unos hermanos donde he crecido feliz, jugando al fútbol, un chico español. Ese era el Toñín que Toñín estaba creando, que sus padres, con buenas intenciones, con buena voluntad, intentando de dar la mejor educación, han creado con unos valores. Pero ha llegado el momento donde se ha derrumbado la torre de Satanás y se ha empezado a edificar la torre de Dios, que ha sido revelado. ¿Qué ha sido encontrado? El Toñín que Dios ha creado. Por eso, porque no he encontrado esto y vivo bajo este itinerario con lo que Satanás me da, ¿qué hay en mi vida? Confusión, continuamente división. Esto es de Dios, no es de Dios. Es plan de Dios, no es de Dios. ¿Por qué? ¿Y qué tengo que hacer? Tal, división. No solo división, me obsesiono con las cosas. Me obsesiono con mi vida, me obsesiono con los planes de mi vida, me obsesiono con que Dios me prospere, con que Dios me dé esta respuesta, la otra. No puedo disfrutar. Y Satanás es el que se está riendo. Porque no se ha derrumbado la torre de Satanás en mí, porque no he cambiado mi dueño, sigo viviendo el itinerario de ¿qué? De Satanás. Por eso, al establecer la torre de Dios, ¿qué empieza a cambiar? Empiezo a vivir un itinerario del pacto en mi vida. Ya no soy yo, no es mi poder y mi capacidad. No es que Pedro era inteligente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué inteligente eres, Pedro! No, bienaventurado, bendecido eres. ¿Por qué? Porque esto es inteligente. No, porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. No te lo ha revelado carne y sangre, no viene de ti, sino que ha sido la gracia de Dios en tu vida. En el momento que recibes esa gracia de entender, de recibir a Cristo, esa torre de Satanás empieza a derrumbarse y se establece la torre de Dios, de Cristo, y empiezas a vivir un itinerario del pacto. Tú tienes a Cristo, ten seguridad en Cristo. Entonces no te desanimes por el hoy, no te desanimes por tu dificultad. Espera, sabiendo que estás en ese itinerario de estar oculto, entrenamiento de estar oculto, donde Dios te está sanando. No confieses más que tienes problemas. Cada vez que pienses que tienes problemas, no digas que tienes problemas, di que estás en el itinerario del pacto. Es mi camino a Roma. Pablo tenía que llegar a la tempestad, enfrentarse a Euroclidón, tenía que ir a Filipos y entrar en la cárcel. Pablo tenía que pasar todo ese itinerario para llegar a Roma. Itinerario del pacto. Lo más importante es que puedas disfrutar de lo que Dios te ha dado. ¿Dónde? En oración. Ya no es acorde a las costumbres, lo que me dice el mundo, sino que en oración puedo disfrutar de lo que Dios me ha dado. La persona capaz de hacer esto es una persona diferente. Es una persona que en medio de dificultad no se aflige. Dentro del pacto, con la oración, tus encuentros se vuelven diferentes. ¿Te has casado mal? Alguien me ha dicho eso. Es que me he casado, pero me he casado mal. ¿Te has casado mal? No.
No lo has escogido tú, sino las torres de Satanás que había en ti, que te hacían tener unos estándares, unos valores, buscar unos valores en tu pareja que no eran lo importante. Y un día, ¿qué es revelado? Lo que hay en ti y lo que hay en esa persona. No es que te hayas casado mal, porque ni siquiera lo has escogido tú. Es tu estado espiritual que te lleva a eso. Si yo soy la persona que disfruta del pacto, que disfruta de la oración, los encuentros que Dios me va dando son diferentes. Me encuentro acorde a mi horario con las personas para hacer la evangelización del mundo. Igual que Pablo se encontró con Priscila y Aquila, con las personas de Romanos 16, con Lidia que estaba preparada. Entonces, acorde a la torre que hay en mí, voy a ir viviendo un itinerario. Acorde a este itinerario, ¿qué va viniendo a mi vida? Señales, guías, como las señales de tráfico. Dependiendo qué tipo de torre tienes en ti, caminarás un itinerario u otro. Si todavía tienes las torres de Satanás en tu vida, entonces estás caminando el itinerario, estás viviendo acorde con lo que Satanás te da. ¿Y qué aparece en tu vida? ¿Cuáles son las señales, las evidencias que aparecen en tu vida? ¿Cuáles son las señales que aparecen en tu vida? Los acontecimientos que te guían por el camino incorrecto, el camino de destrucción, el camino de fracaso. ¿Por qué? Porque sigo lo de Satanás. Porque estoy lleno de lo de Satanás. Y no estoy hablando de echar espuma por la boca. Estoy hablando del yo, de lo material, de que todavía soy yo el dueño. Y por muy buenas intenciones que tengas, por mucho que parezca y lo envuelvas con un envoltorio de que parece que es para el Evangelio, si no es Evangelio, se derrumba. Si no es Cristo, es Satanás. Por eso, las evidencias que aparecen en mi vida, ¿cuáles son? Las incorrectas que me llevan al fracaso y destrucción. Entonces, a lo largo de tu vida, acorde a la etapa en la que te encuentras en tu vida, te vienen los desastres de los 6 estados del no creyente. No, pues si voy a la iglesia, si he aceptado a Jesucristo, pero como no he cambiado esto, mi vida, más que estar bajo las 7 bendiciones del creyente, están más cerca de los 6 estados del no creyente. Con pesadillas, sin poder dormir, con problemas mentales, con división continua en mi corazón, en mi pensamiento. ¿Cuándo acabará esto? Obsesiones que me lleva a dolores de cuerpo, enfermedad, problemas físicas. Al infierno no vas a ir porque ha cambiado tu destino, pero continuamente estás dejando ahí una herencia a tus generaciones. Si no disfruto de Cristo, aunque has salido de Egipto, de la aflicción de Egipto, aunque eres salvo, si no disfruto de Cristo, no entro a Canaán. Por eso, la evidencia, lo obvio, es reflejado en mí. Un día, acorde a la etapa en la que me encuentre, vienen los desastres de los 6 estados del no creyente en tu vida. Acorde a tu edad, a la edad que vas cumpliendo, porque vas creciendo. Acorde a tu puesto de trabajo, a tu nivel social, económico. Acorde a tu éxito en el mundo. Te vienen los problemas. Problemas con tus padres en tu niñez, problemas con tus amigos cuando creces, problemas económicos cuando te independizas, problemas con tus hijos cuando tienes hijos, un día te enfermas, problemas de salud. Los 6 estados del no creyente, acorde a tu horario, a tu edad. Continuamente estos acontecimientos vienen como problemas a tu vida. Son las señales que van apareciendo en ti. Enfermedades. Vives bajo una condenación, desgracias que continuamente vienen a tu vida. Aunque no lo quieras, vienen a tu vida. No lo puedes bloquear, no lo puedes parar. No lo puedes evitar. Pero por el lado contrario, si eres la persona que camina el itinerario del pacto, esto no depende de ti. El pacto y un contrato es diferente. No entiendas la palabra pacto como un contrato que tú firmas. En un contrato hay condiciones.
Si yo te pago mensualmente tanto, puedo vivir aquí de alquiler. Eso es un contrato. Si yo no pago, estás rompiendo el contrato, te pueden echar de la casa. Eso es un contrato. Dios hizo un contrato con Abraham. Sal de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo te bendeciré. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Y Abraham continuamente, Dios le iba diciendo cosas e iba incumpliendo el contrato. Iba incumpliendo lo que Dios le iba diciendo. Pero Dios había hecho un pacto con él. ¿Qué es el pacto? No dependía de cómo Abraham actuara. Aunque Abraham se equivocó continuamente, aunque Abraham tuvo incredulidad, Dios cumplió el pacto de su pacto en la vida de Abraham. Y a través de él todas las familias de la tierra fueron bendecidas. Ese es el pacto. Ese es el itinerario que tú empiezas a caminar. Si caminas, si eres la persona que camina el itinerario del pacto, ¿qué señales te vienen? Las señales vienen a mi vida dependiendo de qué itinerario estoy viajando. Si quiero ir de Barcelona a Madrid, voy viendo señales por la carretera. De camino a Madrid tienes Zaragoza. Aquí a tu derecha ya tienes a Zaragoza. Ah, ya he llegado a Zaragoza. Estás viendo la señal, Zaragoza, bienvenido. Sigo avanzando. Ah, pues ya me queda menos para llegar a Madrid. Ya he llegado hasta Zaragoza. Son señales que vienen a tu vida, evidencias. Ya me quedan 300, ahí pone 300 kilómetros a Madrid. Ah, pues en 300 kilómetros llego a Madrid. Ya he avanzado todo esto, mira, ya me queda menos. Si estoy en el camino correcto, no tengo que tener prisa. ¿Qué sé? Que en 300 kilómetros voy a llegar a Madrid. Entonces voy tranquilo, relajado, orando, disfrutando de lo que Dios va haciendo. Hasta la próxima señal. Ah, mira, ya 200 kilómetros. Ah, mira, ya estoy cerquita de Madrid. Comunidad de Madrid, ya llega. Sé que llegaré a mi destino. ¿Por qué? Porque Dios me está guiando con la palabra. ¿Cómo sé que va a hacer Dios la evangelización del mundo a través de mí? Porque me está guiando a través de la palabra. Porque cada semana estoy confirmando la palabra en mí. Porque han pasado los años y veo el fruto de la palabra en mi vida. Veo que mi vida está bajo la gracia de Dios, caminando bajo la palabra de Dios. Estoy en el lugar que Dios desea. Estoy aferrado a la misión que Dios me ha dado. Encontrando quién soy yo, dónde estoy, qué tengo que hacer, qué legado tengo que dejar. Con esto presente continuamente. ¿Dónde estoy poniendo mi corazón? Entonces, hoy, ¿qué es lo importante? No ser revelado, no mi posición, no que me reconozcan. Hoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi horario? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Ese es el itinerario que estás comenzando. Elías llegó a ver esas señales para poder continuar. Ya había perdido todo, pero 7.000 discípulos. Dios quiere cambiar al rey. Eliseo. ¿En qué señal estáis? Pastor Río habla de 7 señales. ¿En qué señal estoy yo? ¿Cristo todavía no es la solución a todos mis problemas? Pues todavía quiere decir que no estás en el monte del Calvario. Teóricamente, en la Biblia lo conozco, pero todavía Cristo no es la solución a todos mis problemas. Todavía envidio al mundo, todavía envidio a mi vecina, todavía envidio al otro que no da culto ni cree, pero parece que le va mejor. Todavía no he pasado por el monte del Calvario. Todavía no he encontrado quién soy yo, qué tengo que hacer. No has subido tampoco al monte del Olivar. Por esto, os digo que salir de Egipto y entrar a Canaán es totalmente diferente. Tengo que experimentar eso, tengo que pasar por ese proceso. Y Dios, que os quiere usar, que os ha llamado para usaros, si es necesario, a través de problemas, os guía por ese itinerario para que experimentéis esto. No es un problema, es tu bendición. Esta semana he podido estar con los discípulos que van a salvar Latinoamérica compartiendo la palabra.
Hay como unos 100 hermanos que han llegado a Corea del Sur a participar en la conferencia de misiones, pero también durante 40 días, todos los días, 40 días están ahí encerrados en una iglesia, muy grande, claro, donde duermen, comen y todos los días tienen 5 horas de escuchar la palabra. Vienen pastores, cada día uno, con un contenido que les da la palabra del Evangelio, entrenando 40 días. Han dejado sus negocios, han cerrado sus tiendas, han cogido sus tiempos de vacaciones de todo un año para estar entrenando de esta forma. Y el viernes pasado yo tuve un tiempo para compartir con ellos. Y para mí ha sido un tiempo muy importante donde he podido confirmar muchas cosas, donde también he podido confirmar el horario que está viniendo a mi vida. También lo que tengo que hacer de ahora en adelante, lo que tendré que hacer de ahora en adelante. He podido confirmar todo eso. Las iglesias están cerrando en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, sobre todo, a grandes velocidades. Pero las herejías cada vez tienen más afiliados. Las iglesias, los creyentes en las iglesias están disminuyendo. Pero cada vez hay más gente que hace meditación trascendental para encontrar una paz interior. Pero en las iglesias cada vez hay menos creyentes. Hay iglesias, pero muchas de ellas están haciendo lo mismo que pueden hacer y que a veces incluso lo hacen ellos mejor las ONGs o otras religiones. Están haciendo lo mismo que ONGs o religiones. Y a veces las ONGs y religiones lo hacen incluso mejor que la iglesia. ¿Por qué la iglesia está haciendo esto? ¿Por qué está peleando esa batalla? Porque no conocen el problema espiritual del hombre. No conocen el valor del culto. No conocen esa torre de Satanás que se ha establecido en las personas desde antes, desde hace muchos años atrás, desde antes de que yo naciera y de que he nacido con ellas. No conocen que hay un problema espiritual en el hombre que ha de ser solucionado y que por eso vino Cristo a morir. Por eso no es opcional, no es un accesorio de hoy creo, mañana no creo. Hoy me pongo la crucecita, mañana no me la pongo. No se trata de eso, ni de lo que llevas colgado. No es un accesorio el Evangelio, no es puedo creer o no creer. Elige lo que te convenga, lo que tú quieras, lo que se ajusta a ti. No. Si en esta época en la que estamos viviendo, estas cosas que están ocurriendo, si en esta época en la que todo esto está ocurriendo, aparece un evangelista que predica el Evangelio, ¿qué hará Dios? ¿Qué no hará Dios? ¿Qué no hará Dios con esa iglesia que predica el Evangelio? Con ese pastor evangelista que levanta discípulos que salvan sus campos, discípulos que pueden predicar este Evangelio, que pueden guiar al creyente por medio de ese itinerario y señales de Dios. Por eso yo oro, después de esta reunión. Dios, aquí están los pastores, los evangelistas, que tú hoy has traído a mi encuentro. ¿Por qué hoy estoy aquí delante de ellos predicando? ¿Qué tengo que predicar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién soy yo? De ahora en adelante, ¿cómo me tengo que preparar? Dios, bendíceme para ser el evangelista que predica el evangelio y restaura en las iglesias de toda Latinoamérica y España el movimiento de evangelismo bíblico. ¿Por qué? No, es que he reunido 500 pastores. Es que en mi congregación somos 10.000. Ir a Latinoamérica. Hay muchas iglesias así, con cadenas de televisión, que reúnen a miles de personas semanalmente. Reúnen a muchos creyentes. ¿Y qué están haciendo? Hacerles experimentar algo místico. Eso no es bíblico. No es la experiencia mística la respuesta. Es Cristo. Yo sé que torres se están estableciendo en mi vida. Y sé que torres se están estableciendo y se han establecido en mi vida a lo largo de todos estos años entrenando. Por eso, también sé que ni yo ni vosotros podemos cambiar por nosotros mismos, sino que es gracia de Dios. No tenemos unas vidas donde Dios nos puede reciclar para empezar a usar. No es que Dios simplemente te esté cambiando, no es que Dios te esté reciclando para usarte de alguna forma. Tu vida reciclada no sirve para nada. ¿Qué está haciendo Dios? Que mueras. Has de ser hecho nuevo.
Por eso he de morir. Por eso no son señales incorrectas, sino el monte del Calvario. Te guía el monte del Calvario. He de morir en la cruz y nacer de nuevo. Esto es Cristo en mí. Esto es el Evangelio. La muerte y la resurrección. Por eso, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué ocurre en su vida? Nueva criatura es. No sirve lo viejo. No sirve que te recicles. No sirve que cambies. Dios te hace nuevo. Las cosas viejas pasadas están. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso Dios te guía a Galatas 2:20, para que junto con Cristo seas crucificado para vivir una nueva vida en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no como antes en la carne, sino en la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no es así, tu vida no funciona. Si no es así, 40 años en el desierto dando vueltas, hasta que o mueres o lo grabado cambia en ti. Has salido de Egipto, pero no entras a Canaán. Entendiendo esto, ¿dónde tengo que poner mi prioridad? Entendiendo esto, ¿qué será aquello que tiene más valor? Entendiendo esto, hoy, ¿qué es lo más importante para mí? Te lo voy a decir. El domingo 19 de mayo, estoy en Madrid, voy a hacer el culto presencial allí. Prioridades. El domingo 26 de mayo, estoy en Madrid también y haré culto presencial. De ese domingo al otro domingo, entre semana, ¿qué hay? Un tiempo de compartir la palabra entre semana, donde vamos a estar viendo el Evangelio nuevamente con la Universidad de Remanentes. Prioridades. ¿Por qué? ¿Porque viene Toñín? ¿Porque es agradable? ¿Porque es un buen tiempo? No, para que yo viva, porque lo necesitas para vivir. Si no comienzas con esto, tu vida no funciona. No tiene las condiciones para que te funcione por ti mismo. Tu comienzo ha de ser con Cristo. ¿Por qué pierdes las fuerzas por lo que hace tu padre? ¿Por qué pierdes las fuerzas por lo que hace tu pareja? ¿Por qué pierdes las fuerzas porque tus hijos se portan así o asao o porque tus hijos tienen este problema o el otro? Es lo normal. ¿Por qué te sorprende que actúen así? ¿Por qué te afecta que actúen así? Es lo normal en ellos. Es lo natural acorde a su itinerario que están viviendo. Es lo normal acorde a lo que está grabado en ellos. Acorde a la torre que está establecida en ellos. ¿Qué hacen de malo? No lo hacen malo, sino que es lo normal en ellos. Es lo obvio que salga eso de ellos. ¿Por qué te afecta? Porque ni sabes su estado espiritual, ni conoces tu estado espiritual. No solo eso. Por eso te lleva decepciones. Te decepcionan cómo actúan las personas. ¿Por qué? Porque todo es tu estándar. No lo estás mirando de qué torre tiene esta persona. Si está establecida la torre de Satanás, si lo ves, lo entiendes. Ah, es que todavía tiene la torre de Satanás, por eso actúa así. Por eso viene este creyente y le dice al pastor, me dice a mí que si tal o lo, todavía tiene la torre de Satanás, todavía no ha muerto en el Calvario. Está ahí, hay que esperar. No me lo voy a tomar personalmente. Continuamente te decepcionas. ¿Por qué? Porque es mi estándar. Si lo entiendes, no caes en eso. Si de verdad conoces la naturaleza del hombre, no será una decepción, sino que entenderás que no tiene más remedio que vivir de esta forma. Y lo que a ti te funciona, también te das cuenta, también sabes que es por gracia que te funciona. Que tú no puedes, que no ha sido por ti, sino que es la gracia de Dios en mí. El que no sabe esto se vuelve arrogante, como si es que hiciera algo bien. Es que yo sé esto y tú no sabes. Es que tú no sabes, pero yo sí sé. No, es que a mí Dios me ha mostrado y tú no sabes, pero a mí Dios... Se vuelven arrogantes, como si han hecho ellos algo. Es la gracia de Dios. ¿Qué has hecho tú?
¿Tienes algo que tenga ese valor? ¿Has nacido mejor que yo? Si lo entiendes, no te decepcionas, sino que oras. Ah, necesitan a Cristo. Hay que esperar. Ah, todavía este hermano, esta hermana, todavía no se ha dado cuenta. Bueno, le tocará ballena como a Jonás, a que se dé cuenta. Dios se encarga, no hace falta que ayudéis a Dios. Dios se encarga, igual que trabaja en tu vida. No hace falta que le ayudes. No necesita que le ayudes. Si no eres capaz de ver esto, ¿cómo te vas a levantar como el obrero que salva el campo? Para ser el obrero que salva el campo, además del mensaje, además de ser ese evangelista, el contenido que tú tengas y el mensaje que puedas compartir y la estrategia que tengas, has de ser capaz de aceptar, de perdonar, de esperar. Si no, ¿dónde vamos? ¿Te fallan una vez y ya no sirven? No, Jesucristo esperaba. 3 veces cantó el gallo. Los creyentes hoy confiesan solo Cristo, solo Evangelio. Y mañana no tienen ni una respuesta. Hoy, Cristo soluciona todos mis problemas. Mañana no ha solucionado nada. Así es el creyente, el estado espiritual del creyente. Cambia continuamente. Por eso, la iglesia hay que orar. Por eso, hay que dar culto diario. Por eso, 3 concentraciones. Por eso, mi vida, que sea plataforma. Entonces se levantará esa obra maestra. ¿Cómo ven el mundo los que no tienen el Evangelio? Ya con esto acabo. ¿Cómo ven el mundo los que no tienen el Evangelio? Mirar a Esaú. Con Cristo puedo comer, vale, tengo el Evangelio, pero recibo a Cristo, pero ¿me da comida también? No, si yo lo que tengo ahora es hambre. Toma mi primogenitura, no me sirve. El Evangelio no me sirve, si yo lo que tengo es hambre, quiero comer. ¿Qué valor tiene esto para mí? Esos son los ojos del mundo. Jacob sabía que sin Cristo no puede vivir. Por eso, aunque sea usando humanismo, aunque engañando a mi padre para que me bendiga y engañando a mi hermano para que me dé lo más valioso que es el Evangelio, la primogenitura, yo necesito a Cristo, sea como sea. Si no veo el monte del Calvario, no veré el monte del Olivar. No podré experimentar la obra del Espíritu Santo en mí y a través de mí, el aposento alto de Marcos. No podré recibir las respuestas de Antioquía. No podré ver Roma. Estas señales no vienen a mi vida. Por eso, primero, ¿qué tengo que hacer? La torre en mí. ¿Qué es la torre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 puntos. No, ¿qué está explicando el pastor Ryu? La torre, la palabra. En mí, la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Que tengo un Dios trino, que obra con la bendición del trono, sobrepasando el tiempo y el espacio. Las torres en mí, la palabra. El pastor Ryu lo ha organizado en 7, pero no te obsesiones con eso. La palabra en mí. ¿Qué es el itinerario? Mi oración, el camino que he de caminar a través de mi oración para recibir la guía de Dios. No, no el yo, no lo mío, no lo de Satanás, no mi estándar o mi intención, sino el camino de Dios. Para eso, la oración, para que pueda vivir ese itinerario. Entonces, ¿qué señales vienen? La evidencia, el evangelismo que empieza a tomar lugar a través de mi vida. En otras palabras, la torre soy yo. El itinerario, la iglesia, como iglesia, hacia dónde estamos caminando, la corriente en la que estamos y lo que estamos haciendo. Y las señales, la evidencia, lo que se levanta en mi campo. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has dado la gracia para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, aunque parece que no tengamos respuestas, aunque parece que a veces estamos en derrota y no nos funciona el Evangelio, te pido, Señor, que estés obrando con luz, resplandeciendo la luz de Cristo en nuestras vidas para salir de todo ese engaño e incredulidad y entender que estamos en ese horario de entrenamiento, de estar oculto recibiendo esa sanidad para salvar a las 237 naciones. Bendice a tu iglesia hoy aquí reunida, Señor. La iglesia que se reúne, pero la iglesia que también
se esparce al campo para salvarlo. Bendícelo, Señor, para que puedan estar en sus lugares, en sus campos, aferrados a Cristo y puedan ser esos embajadores de Cristo como reyes, sacerdotes y profetas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.